Sean bienvenidos a este conversatorio internacional, Rompiendo el Cerco, la fuerza moral y popular del nuevo Perú. Iniciamos este encuentro donde se confabula el rigor de la academia, la ciencia social y la memoria viva de los pueblos originarios. Para desentrañar esta realidad, nos honra presentar a un panel de personas extraordinarias, comprometidas con el pensamiento crítico y el desarrollo de nuestros pueblos. En primer lugar, damos la bienvenida a Damaris Hoyos. Ella es economista y destacada militante del Movimiento de Transformación Morena en Ixtapaluca, Estado de México. Actualmente se desempeña como directora internacional de ISCRA, Integración Multipolar y Cooperación Estratégica. Nos acompaña desde el Estado de Puebla la maestra Mirna Inés Toksky Oliver. Cuenta con una trayectoria impecable de más de 25 años en la docencia y la gestión educativa. Ha sido diputada local en el Congreso del Estado de Puebla y ha ocupado cargos clave en el COBAEP y la Secretaría de Educación Pública. Nos acompaña también Álvaro Vizueta Redondo, destacado investigador y defensor de los derechos humanos de los pueblos originarios. Es el principal portavoz e impulsor de la Ley de Saberes Ancestrales, promoviendo la medicina tradicional y la autodeterminación indígena. Y cerramos con el padre Luis Alejandro Basalar García, sacerdote, filósofo y líder social que encabezó las movilizaciones populares de 2022 frente al régimen actual en Perú. Hoy es guía espiritual y estratega del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino. En tiempos donde la polarización domina la conversación pública, el análisis profundo se vuelve una necesidad. Bienvenidos a este foro periodístico internacional, una transmisión simultánea de Círculo Político MX, Oxígeno Puro, El Liberal y El Horizonte. Soy Miguel Cantero y hoy ponemos en el foco a Perú. Para entender este fenómeno, más allá de los titulares, hemos convocado un panel multidisciplinario. Queremos comenzar abordando la dimensión ética y nuestro primer invitado conoce de primera mano los desafíos del sistema de justicia. Enfrentó acusaciones de las que finalmente fue absuelto por la máxima autoridad judicial de su país. Cedemos la palabra al padre Luis Alejandro Basalar. Muchísimas gracias por la oportunidad que se me brinda. Agradezco a nuestra hermana nación, que es casi gemela con el Perú, me refiero a México, y a través de ustedes, a toda Latinoamérica, a toda Iberoamérica y al mundo entero. Hoy estamos viviendo un cerco mediático en vísperas de una elección que una vez más una dinastía japonesa quiere adueñarse del Perú a través de la conquista de todos los poderes del Estado. Pero por si fuera poco, esta es una elección sui generis, porque el candidato Roberto Sánchez encarna en primer lugar ese voto profundo, rural y oprimido que ha sido entregado por el presidente Pedro Castillo, a quien he visitado el día de ayer. Y lo primero que me dijo es darle mis saludos a nuestros hermanos mexicanos por todo lo que ha hecho en favor de mi familia y en favor del Perú. Y por último, para poder terminar, soy en este momento blanco directo del ataque de la prensa hegemónica. Si pueden revisar a través de las redes, todos los medios de comunicación llevan atacándome durante 2 semanas, porque he sido el único sacerdote que ha tomado posición desde hace 5 años para defender a nuestro pueblo que ha sido asesinado, ha sido amordazado, ha sido reprimido y ha sido silenciado. Me estoy refiriendo desde el gobierno de la señora Dina Boluarte, que a mi modo de ser es traidora, asesina e ilegítima. No suficiente con esto, la prensa hegemónica ha contactado, y esto lo digo en primicia para México y para el mundo entero, a la Conferencia Episcopal Peruana para poder asociarse
y de manera mafiosa intimidar, acorralar, intentar someter a Roberto Sánchez desacreditando mi persona y diciendo que no soy sacerdote, cuando he demostrado en el fuero civil, en el fuero penal, no solo mi inocencia, sino la injusticia que se ha cometido conmigo. Y en la actualidad he apelado al Tribunal Supremo del Vaticano para que se haga justicia en mi caso, ya que nunca se me dio ni abogado, ni se me permitió una defensa correcta y mínima. Frente a esto, el candidato Roberto Sánchez ha contestado a la Conferencia Episcopal Peruana que él no se va a someter ni a las presiones ni a una hoja de ruta porque él no es traidor. Desde aquí es los primeros pensamientos y sentimientos que comparto con ustedes. Padre, su testimonio pone sobre la mesa el papel de la integridad. Pasamos al análisis territorial. Álvaro Bissuet, desde su trinchera como defensor y portavoz de México, observamos que los movimientos en América Latina frecuentemente integran a los pueblos originarios en su narrativa, pero el desafío es la implementación. ¿Cuáles son los retos estructurales para que la soberanía y los recursos se decidan genuinamente en el territorio y no queden en promesas? Lo primero es la conectividad. 95.000 centros poblados están desconectados del Perú. Y 95.000 centros poblados significa 15 millones de habitantes entre urbanos y rurales. El día de ayer, abriendo un poco la cancha, futbolísticamente hablando, estuvimos con mi equipo preparando el camino de Roberto en Pucallpa, que es la selva, y atravesé todo el corredor de las Palmas Aceiteras. Palmas Aceiteras que está empoderada por un solo grupo, que es el mismo que es dueño de la banca. Me refiero a un banco en particular, que es el Banco de Crédito del Perú. Fíjense ustedes el sistema macabro del neoliberalismo. Un banco, Banco de Crédito del Perú, es dueño y socio estratégico de la gran corporación que compra el aceite a nivel nacional a través de su corporación Alicorp y al mismo tiempo es el que somete al Estado. Bueno, ayer estuve en la selva del Perú, en este corredor, viendo el maltrato para con todos los centros poblados. Por lo tanto, la primera prioridad en la estructura, respondiendo a la pregunta, es conectar al Perú a través de los tres grandes focos troncales. En el sur, el tren bioceánico, que una el Ande, la Amazonía, Brasil y con salida directa hacia China. Otro en el norte, que una la costa, el Ande y atraviese hasta Manaus. Esto no puede darse si no se da también el tren rápido que una las dos fronteras del norte con Tumbes y del sur con Tacna para poder salir a Chile. ¿Cómo es posible que el Perú, teniendo 100.000 millones de dólares en reservas, no tenga ni siquiera 2 líneas de metro en Lima, con una población de casi 12 millones de habitantes? Yo recuerdo cuando estuve en México hace unos años y le decían al presidente Obrador que estaba loco, que estaba enfermo, que no iba a poder hacer el Tren Maya. Yo soy testigo de eso. Y se concluyó. Y viene Claudia y potencializa esa misión. En el Perú no. En el Perú son las 5 mismas familias que manejan la banca, que manejan la economía, la superintendencia de bancos, que manejan las medicinas, manejan al mismo tiempo los seguros, manejan al mismo tiempo las AFPs y por si fuera poco, también los centros de diversión. Por lo tanto, ni siquiera somos un sistema de libre mercado, sino que aquí lo que hay
es un mercantilismo puro y duro. Y por eso es que una de las propuestas para romper esta desconexión es apostar por un nuevo sistema económico que a nuestro modo de ver, según lo que plantea Roberto, es un sistema económico postcapitalista, lo que está aplicando China, lo que está aplicando Sudáfrica, es decir, donde el Estado sea partícipe juntamente con la inversión extranjera de manera estratégica, donde ambos participen para que el pueblo no se vea sometido. Esto es lo que hace China, esto es lo que está haciendo México, de tal manera que los intereses energéticos del país sean no solo sobresalvados, no solo salvados, sino sobre todo potencializados porque queremos una patria con industria. Otro elemento, si se me permite, son las zonas económicas especiales. Por ejemplo, en Puno estamos hablando de una comunidad altoandina donde se juntan dos culturas, dos etnias muy profundamente marcadas, la quechua y la aymara. En esta zona tan rica se ha descubierto litio. Entonces dicen, ¿no quieren la inversión? Claro que queremos la inversión, por supuesto que queremos la inversión, como lo hace México. Una vez más, tengo que poner el ejemplo del presidente Obrador cuando le dijeron que era loco y que no podía nacionalizar su petróleo. Bueno, nosotros lo que queremos es que no solamente saquen la roca, sino que exploren, estructuren e industrialicen a través de, por ejemplo, las baterías de litio. Es decir, el mismo modelo de aprender, imitar, superar. Esto no rompe con ningún tipo de autonomía, pero sí rompe con aquellos que quieren dominar a nuestros pueblos creyendo que somos el patio trasero de los yanquis. Perdonen la franqueza, pero así yo los llamo. No me refiero al pueblo estadounidense, me refiero a este sistema que cree que nosotros somos sus esclavos. Por lo tanto, este es un ejemplo concreto. Otro ejemplo que pretende exponer el partido de Juntos por el Perú es el tener tres grandes refinerías. Yo me pregunto, ¿es mucho pedir? En el Perú hay una a nivel de toda la patria y está en manos privadas, concesionadas. Pero lo curioso es que esa refinería fue creada por Juan Velasco Alvarado. Qué gracioso, ¿eh? La historia se repite, a veces de manera burlesca y otra de manera trágica, parafraseando a nuestro gran Marx o también al mismo Hegel. Por lo tanto, este es otro ejemplo concreto. Un elemento más que hay que tomar en cuenta para poder romper este esquema y esta estructura es el mercado en el que nosotros debemos exportar, por ejemplo, las 4.500 variedades de papa. Hoy, la papa, que no es papa, sino que es un transgénico que viene de Holanda, atraviesa nuestra patria y nos mata, teniendo nosotros 4.500 variedades. Entonces, ¿qué es lo que se nos dice? Pero es que no tienen la industria, no tienen la tecnología. Bueno, hagamos consorcio con los chinos de una manera soberana para que no solamente ellos compren la papa, sino que nos traigan la industria y nos permitan tener la industrialización. Este es otro elemento. Y así podría continuar enumerando distintas posturas. No me quiero olvidar del gran tema de la educación, ya que estamos aquí con una honrosa representante de una gran universidad y que es rectora. Aquí en el Perú, el diseño curricular está marcadamente centralizado. Pregunto, Loreto, que es selva, Moyobamba, que es selva, Pucallpa, que es selva, Ucayali, que es selva, Tingo María, que es selva, ¿es la misma en toda la patria? No, pero el diseño curriculado es hecho en Lima, dictado en Lima y enfocado desde Lima. Lo mismo pasa en el Ande. Tenemos toda la cadena que atraviesa el Perú por la zona andina y sin embargo el diseño curricular para nuestros niños sigue siendo y haciéndose desde Lima. Pregunto, ¿esto es justo? Cuando el niño del Ande tiene una cosmovisión distinta,
tiene la relación directa con la Pachamama. Y por eso es que cuando la Iglesia Católica llega, se da cuenta. Y no es que se intromete y los arrasa, sino que intenta ver esta fusión cuasi perfecta, claro, con errores, con muchos delitos por los cuales el Papa pidió perdón, es verdad, hay que decirlo, no hay que callar, pero no podemos romper la identidad de nuestro pueblo. Entonces, claro, el niño del Ande es devoto de la Virgen de la Candelaria, como los mexicanos de la Guadalupana, pero al mismo tiempo le da ese tributo a la tierra cuando toma algún licor, como una parte de su tradición, no porque el niño lo tome, sino porque es parte de su familia que se entierra un poco de licor a la tierra. Y lo mismo pasa con la checha de jora, que es otra bebida muy propia nuestra. Entonces, si no hay ese respeto, si no hay ese entendimiento, nunca se conocerá el Perú. Pongo otro ejemplo. Cuando estaba participando Vargas Llosa, que en paz descanse, nunca entendió el Perú. Él le hablaba a Puno, a Cusco, le hablaba a Bancay, le hablaba a Ayacucho, de la escuela austriaca, de Mises, de Hayek, y el pueblo se moría de hambre. Vino un señor japonés, aplicó un modelo de acuerdo a su foco, a su nicho, a su perfil, y dijo tres cosas que iba en relación a él: honradez, tecnología y trabajo. Y ganó la elección. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la elección no se gana con exposiciones. Las elecciones no se ganan con argumentos. Las elecciones se ganan cuando hay conexiones entre el corazón y la mente. Y es por eso que Juntos está apostando por esto, mostrando que somos capaces de romper con este diseño para abrir y tener la gran patria grande. Le agradecemos por su magnífica exposición, padre, y pasaremos al análisis territorial. Nos dirigimos ahora con Álvaro Isuet. Desde tu trinchera como defensor de portavoz en México, observamos que los movimientos en América Latina frecuentemente integran a los pueblos originarios en su narrativa, pero el desafío es la implementación. Álvaro, ¿cuáles son los retos estructurales para que la soberanía y los recursos se decidan genuinamente en el territorio y no queden solamente en la... Pues muy buenas tardes, primero que nada, un saludo muy fuerte a los hermanos en el Perú. Están en un momento muy importante, histórico, y la visión de los pueblos originarios nunca ha sido de apartarnos realmente del desarrollo. Yo creo que hay una mala interpretación de lo que realmente queremos o lo que a veces las naciones interpretaban, pensando que queríamos algo en específico, sin entender que todo inicia por el respeto. En el Perú específicamente hay alrededor de 55 diferentes pueblos originarios. Ya mencionó el hermano sacerdote, pues por ahí vivo en Amazonia. El querer realmente que las cosas sucedan a favor de los pueblos originarios no es en contra del desarrollo, no es en contra de la modernidad, no es en contra de generar vínculos con las empresas, con el gobierno, es todo lo contrario, es sentirnos parte de esto. ¿Por qué? Porque la marginación en la cual se viven los pueblos, lo que verdaderamente requerimos para poder mostrarnos al mundo con la belleza de nuestras culturas, que, decirlo de paso, son la base de las sociedades del mundo. Se acusa muy fuerte a los pueblos de pertenecer a un sistema comunista y se hace de una manera muy responsable, porque los pueblos originarios del Valle de la Nahua, de la cual yo soy un miembro muy orgulloso de un pueblo llamado Acolhua, le llamamos Tequio Coatequi, que significa el bien de todos y para todos, que curiosamente pues hoy se retoma, ¿no?, con políticas nuevas en nuestro país, algo que
me gustaría que en el Perú se implementara también es esa reinserción a la vida en todo sentido, tanto en la parte política, en la parte de desarrollo comunitario, porque los pueblos originarios tenemos algo que enseñarle al mundo, es cómo saber coexistir. Y es algo que se está perdiendo en varias partes de nuestra amada tierra, como le dicen allá en el sur la Pachamama y para nosotros la Tlalinantli, la madre tierra. Entonces, esto es lo que desde los pueblos originarios tenemos que aportar y es muchísimo, es la sensibilidad que existe por el saber entender para qué estamos aquí. Estamos para aportar, para desarrollar, para saber amar el territorio, para protegerlo, para saber aprovecharlo también, pero con reglas que realmente beneficien a las comunidades, que realmente repartan la riqueza entre todos. No que un grupo de oligarcas lleguen y prácticamente se despachen con todos los tesoros que existen en el mar, en el cielo y en la tierra, y los pueblos sigan siendo otra vez relegados a la misma condición de siempre porque creen que así nos gusta. No, señores. Los pueblos originarios en la base ancestral fueron desarrolladores de grandes pensamientos, de grandes conocimientos y de tecnologías que en su momento fueron el epítome y la gran potestad que regía al mundo. Simplemente han cambiado las cosas, pero no han cambiado tanto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no aprendemos de los pueblos originarios a respetar el entorno, a saber coexistir con la biodiversidad y a saber entendernos entre nosotros, lo único que va a suceder es que vamos directos hacia el desastre. En México, pues estamos luchando precisamente porque con lo que ha sucedido en los últimos años, específicamente desde el sexenio anterior con el presidente Andrés Manuel, es que hemos entendido o hemos tendido puentes de entendimiento entre los pueblos originarios y el Estado. Es lo que se requiere ahora en el pueblo del Perú, que se entiendan esos nuevos puentes, ese nuevo entendimiento, esa nueva razón de ser, que al final no será nueva, será la que siempre tuvo que haber sido aplicada, la del bienestar para todos, desde una base donde la oportunidad para desarrollarse sea para todo el pueblo. Y ya de ahí, pues habrá mentes brillantes, habrá quien tenga dones distintos, que se impulse y suba. La enseñanza que tienen los pueblos originarios en ese sentido. Es decir, cuando alguien tiene a atender, a subir, a mejorar su calidad de vida, no solamente piensa en sí mismo, piensa en los demás. Y los demás se guían por esas personas para poder subir un escalón más, esa plataforma del nivel de vida de los demás. Entonces, creo que si se empieza a entender desde esa base lo que los pueblos originarios aportan a las bases rurales como en las ciudades, desde lo básico hasta lo moderno, creo que entonces realmente las naciones tendrán un sentido de ser, un presente muy sólido y un futuro muy promisor, sobre todo una promesa de un futuro donde las cosas realmente sucedan mejor para todos. No se busca la confrontación con el empresariado ni con el político, se busca el entendimiento mutuo, el respeto, pero sobre todo la hermandad real de saber que no tenemos otro lugar a donde irnos, sino acuñamos esa idea de que el bien de todos es para todos. Es cuando. Muchas gracias, maestro Álvaro. No cabe duda que los pueblos originarios son la patria grande y enriquecen a nuestra cultura. Vemos también que los movimientos de América Latina frecuentemente se han ido integrando. La siguiente pregunta es para la doctora Mirna. El territorio es clave, pero el terreno digital está igual disputado. Doctora Mirna Trotsky, un fenómeno global es la desinformación masiva. Desde la experiencia como rectora y fundadora universitaria, yo le pregunto, ¿qué metodologías deben adoptar la sociedad para brindar a las juventudes frente a las fake news y promover el voto informado? Gracias, buenas tardes a todos. Bien, algo que estamos haciendo como universidad es trabajar con los jóvenes, impulsarlos, motivarlos y generar hoy incluso apps que puedan buscar aspectos de detectar información falsa, de evitar la desinformación. Ya hemos estado participando con varios jóvenes haciendo lo propio. Hoy la desinformación, lo vemos, se ha convertido en uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo.
Por ello, la mejor herramienta para blindar a una generación como la que hoy vivimos no es la censura, sino más bien es la educación. Enfrentamos contenidos que buscan manipular emociones, dividir sociedades y debilitar la capacidad crítica de las personas, especialmente de las juventudes. Entonces, en las universidades, en las aulas, debemos impulsar metodologías basadas en el pensamiento crítico, la alfabetización digital, que es algo que también tenemos que ir migrando, ir viendo, la verificación de la información, el no creernos todo, porque también eso pasa a veces. Es fundamental enseñar a las y los jóvenes a cuestionar las fuentes, a contrastar los datos, identificar los intereses de ciertos contenidos y comprender hoy cómo operan los algoritmos que amplifican noticias falsas en redes sociales. Vivimos otros tiempos, hay redes sociales hoy, cosa que no había antes. Y pues también es necesario fortalecer espacios de diálogo plural donde las juventudes también aprendan a debatir con argumentos y no desde la polarización. Eso es algo muy importante. Un voto informado nace de ciudadanos capaces de analizar propuestas, contextos y también consecuencias, no de decisiones impulsadas por campañas de miedo, como a veces pasa en varios lugares, en varios territorios, o incluso la manipulación o la desinformación que se vive. La sociedad, las familias, las instituciones educativas y los medios de comunicación responsables debemos trabajar juntos para formar así, pues, juventudes conscientes, participativas y comprometidos con la verdad. Defender la información verificada es también defender la democracia y es algo que se está trabajando constantemente. Ahorita contamos con un programa interesante que se llama Brochure, que es una herramienta y cursos con certificación en donde motivamos e impulsamos que los alumnos en México, en este caso en Puebla como estado, que se fortalezca todo este tipo de trabajo que puede encaminar a unas sociedades pues más entendidas de lo que pasa, el generar también en los jóvenes conciencia por conocer lo que pasa en su zona. De repente vemos jóvenes un poco alejados de leer y lo que hacemos acá es fomentarlo y creo que todos podemos desde nuestras trincheras fomentarlo. El conocer nos implica tomar muy buenas decisiones, el desconocimiento pues nos lleva a situaciones críticas como estados y como países. Gracias. Muchas gracias por esta magnífica exposición, maestra Mirna. Pasaremos con Damaris. Damaris Hoyos, sumemos el factor económico. Pero observando los procesos políticos de la región y desde su labor en ISTRA, ¿qué retos financieros e internacionales enfrenta hoy un movimiento popular en Perú que busca transformar el modelo económico y cómo ayuda a la cooperación latinoamericana a sostener estos procesos? Sí, bueno, primero es un gran debate, ¿no? Yo diría que no analicemos la situación de Perú en lo abstracto, sino que nos remitamos a la importancia que tiene posicionar a los movimientos populares no como parte de un proyecto, sino como sujeto histórico. Es decir, en este momento nosotros estamos viendo cómo llegó un candidato de la derecha impulsado por Donald Trump en el caso de Bolivia y ahora es el movimiento popular obrero e indígena el que está tomando las calles en Bolivia, que están pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz bajo estos decretos neoliberales que se ha impulsado. Entonces creo que es muy importante pues analizar a esta movilización popular, a los movimientos sociales y el gran poder de transformación que tienen, porque el análisis tiene que ir más allá, ¿no? La libertad no se puede concebir solamente con que votes cada 4 o 6 años, sino es un conjunto de cosas que se van ejerciendo y creo que en este momento la movilización popular en todo el continente es importante. Vienen a segunda vuelta en Perú, pero también vienen a primera vuelta las elecciones presidenciales en Colombia. Y recordemos que Donald Trump
hizo un documento de seguridad nacional donde ellos establecen que vienen por toda la región. Y eso a nosotros nos parece muy importante que lo analicemos, pero que además nos vayamos organizando en toda la región para ponerle un alto a ese planteamiento de Donald Trump de recuperación de la región, ¿no? Y lo está haciendo, ¿no? Empezamos a ver también cómo en las elecciones de Honduras, y es algo que no nos podemos permitir en Perú, porque están preparando un fraude electoral contra el candidato de la izquierda, eh, abiertamente, primero encarcelan al expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por nexos con el narcotráfico, y en el marco de las elecciones para hacer fraude electoral a la izquierda, lo liberan. Entonces, si ellos tienen el poder de apresar y después de liberar y de financiar un movimiento político y de posicionar a presidentes desde Twitter, imagínense, pues, que no estarán haciendo igual en el resto de países, cómo no estarán operando abiertamente en el Perú. Y precisamente creo que esta condición política tan complicada que vive Perú, donde pues han tenido demasiados presidentes en un lapso de tiempo muy corto y una inestabilidad política, pues tiene nombre y tiene apellido y es Estados Unidos y es el imperio, y eso hay que decirlo muy fuerte y hay que hacerlo entender, porque no solamente están actuando en el Perú, sino insisto en que es todo un planteamiento a nivel regional y nosotros debemos de responder también regionalmente. Es algo que nos ha faltado y lo digo a manera autocrítica como militantes de izquierda y como gobiernos también de izquierda, que no solamente tenemos que hacernos cargo de garantizar que efectivamente hagamos un buen gobierno al frente del poder y al frente de la victoria, sino que además sí tejamos lazos de solidaridad y nuevas instancias de cooperación internacional. Lo digo porque las instancias de cooperación internacional con las que nosotros contamos no han sido capaces de ponerle un alto al genocidio en Palestina, no han sido capaces de ponerle un alto a Netanyahu, no han sido capaces de crear sanciones económicas para Estados Unidos. ¿Cuántas sanciones o cuántos bloqueos o cuántas hemos impuesto al imperio nosotros? Hemos sido incapaces de realmente ponerle un alto a toda esta intervención que han tenido nuestros países, y me parece que nuestra discusión tendría que irse orientando hacia si nosotros tenemos que seguir apostando a rehabilitar esas instituciones internacionales que ya nos demostraron una y otra de Estados Unidos y del sionismo, o es momento de apostar a la creación de nuevas instituciones, primero que nada, que sirvan como eso, ¿no? Que sean instancias de cooperación, pero también de ponerle un alto a la política de guerra y a la política de muerte que nos están instaurando en nuestros países. Por eso es tan importante ponerle atención a la elección de Perú, porque ellos están gestando un fraude, han gestado toda una campaña internacional para deslegitimar a los candidatos en general de las izquierdas, y ahora tenemos un margen de preferencias pues muy cerrado, ¿no? En las encuestas, claro que siempre van a mostrar los medios hegemónicos una victoria del fujimorismo, y bueno, creo que no hay nada, una intervención más abierta y más descarada que la de Perú, ¿no? Cuando un imperio japonés es el que quiere retomar el control del país y no justamente pues el pueblo peruano, ¿no? Y yo vuelvo a esta importancia de retomar al movimiento indígena, campesino y popular como realmente los dirigentes y los creadores de esta nueva etapa que puede surgir en el Perú. Es muy importante que nosotros como militantes sí fortalezcamos la información que está pasando en este momento, y que no nos permitamos que pase lo que pasó en Honduras, que no nos permitamos un fraude electoral, que sí vayamos a la defensa del triunfo de la izquierda en el Perú, que no permitamos el regreso del fujimorismo, porque no solamente se trata del regreso de una cúpula y de una mafia, de una familia al Perú, sino es parte de todo un entramado de un proyecto regional que atenta contra la soberanía, sí de los países, pero también del continente, y que sí somos responsables de los procesos de transformación
que suceden también en otros países. Por eso, ojos a Perú, ojos a Bolivia, porque también están empujando hacia una guerra civil. Argentina está armando al gobierno de Rodrigo Paz y eso es muy grave porque acaban de aprobar también un decreto que les permite sacar a los militares a la calle y que las policías usen armamento militar, y también ojos en Colombia porque pues la actuación de Estados Unidos y el injerencismo de Estados Unidos en estas democracias y en estos espacios electorales pues es muy abierta, muy descarada y muy grave. Así que sí tenemos que defender y que cooperar. Muchas gracias, Damaris, por esta magnífica exposición y pasaremos a una segunda ronda donde será de 5 minutos por persona. Iniciamos nuestra segunda ronda de análisis que es enfocada en soluciones. Padre, el desgaste de enfrentar a todo un aparato estatal es totalmente enorme. Frente a la desilusión que intentan sembrar las élites, le pregunto, ¿cómo se mantiene la resistencia pacífica y la esperanza en la movilización ciudadana en los días que están por venir? Padre, por ahí lo tenemos. ¿Se me escucha? Sí, ya lo escuchamos, padre. En principio, creo que nosotros hemos apostado por las plataformas virtuales y por todo lo que llamamos comunidades y conjuntos de células cristianas virtuales, siguiendo el aporte de la doctrina social de la Iglesia enmarcado con lo que acaba de sostener el Papa León XIV. Justamente escuchaba lo que decía nuestra rectora y efectivamente, si comprendemos cómo funciona el cerebro, que es movimiento y luz, entonces sabemos perfectamente cómo juegan las redes sociales y cómo juega el algoritmo y qué hay detrás. Desde esa perspectiva, nosotros hemos configurado que todo nuestro mensaje tiene que ser estructurado, segmentado, graficado, de acuerdo a un nicho poblacional. Fíjate lo que está haciendo la señora japonesa Fujimori. Ha adquirido un software donde le permite establecer qué tipo de conversación tiene cada comunidad de acuerdo al sector económico al que pertenece. Por ejemplo, imaginemos que estamos en Lima, en un sector muy pobre, sector DE, y en una casa ubicada se está hablando sobre la importancia y el duro trabajo que se está teniendo que hacer para conseguir pasaje, ¿correcto? Bueno, este software que ha adquirido la señora Fujimori le permite a su equipo modificar su discurso e ir directamente a esta zona, y se aparece de repente de la nada, te toca la puerta y tú dices, pero ¿qué hay aquí? La señora Keiko Fujimori. Y no es armado, sino que responde a este software que lo están manejando para luego incrustar la conversación. Ella entra a tu casa, te habla y te dice, por ejemplo, sí, pues, porque mis hijas también están preocupadas por el pasaje, ha subido, pero en mi gobierno esto va a cambiar. Claro, el poblador dice, oye, esta siente como yo, sufre como yo, entiende como yo, y luego se averigua este software, porque es a partir de lo que se comenta en la red social de la casa, si tiene una perrita, en el Perú amamos mucho a los animales, el nombre del perrito, y de repente resulta que la señora Keiko Fujimori también tiene un perrito, y el perrito se llama Fufú, y habla de Fufú. Esto que parece tonto, esto que parece absurdo, es lo que está pasando en el Perú. Es un software especializado. Ustedes lo manejan mejor y conocen de esto. Y nosotros hemos tenido que optar por la segmentación desde los nichos que se dan en los lugares más alejados. ¿Por qué? Porque las áreas rurales tienen familia en Lima. Esto ha partido de la estrategia de Latam Coach, que es y está liderado por Óscar Zapata Cucho, que dice, muy bien, todos los pueblos alejados tienen familias en Lima. Bueno, démosle el mensaje a ellos para que ellos
lo comuniquen a sus nietos, a sus bisnietos, a sus hijos, a sus sobrinos que están en la Lima, porque es el voto que estamos peleando. Es una estrategia distinta. Entonces, aquí se está viendo una financiación poderosísima y la otra desde la sencillez y humildad, pero con inteligencia, como dice el Evangelio, ¿no? Manso, pero no menso, astutos como las serpientes. Y eso es lo que intentamos. Y por eso yo agradezco profundamente este espacio, porque sé que todos ustedes desde su trinchera nos van a ayudar a poder comunicar lo que está pasando en el Perú. Y por último, en este minuto que me queda, según lo que tengo entendido como para la intervención de 5, muy importante mostrar la originalidad y recordarle al Perú lo que se vivió con esta dinastía y con esta mafia dictatorial. Nadie puede olvidar que si una hija permite que a su madre la electrocuten, que su padre, por muy dictador que sea o que fue, permitir que se quede en la cárcel siendo su hija y luego yendo en contra de su hermano porque quiso salvar a su padre, si esto se logra como lo estamos logrando, recordarle al joven, es devastador. Fíjate tú esta paradoja, con esto termino. Los peruanos estarían dispuestos a votar por Kenji Fujimori antes que por Keiko. Tú dirás, ¿pero por qué? Porque se conformó y se comportó como un hijo real. Muy al margen que estemos en contra y muy al margen que no estemos capaces de decir lo mismo. Pero el peruano se da cuenta que si no quieres a tu madre, si no quieres a tu padre, no quieres a nadie. Esto es lo que estamos viviendo en el Perú y ahí va el ataque. No puedo decir más porque estamos diagramando el debate que se dará este domingo y tenemos este encargo para con Roberto. Muy amable por su gran análisis, padre. Pasamos nuevamente con Álvaro. La organización territorial es el único escudo contra las maquinarias tradicionales. ¿Cuál es el paso a paso que deben seguir las bases originarias y populares para defender la voluntad democrática directamente en sus comunidades? Primero que nada, y antes de contestar a la pregunta, pues quiero hacer énfasis en algo. El corazón de los seres humanos late del lado izquierdo. Y a veces a la derecha se le olvidó lo que es ser humano, lo que es respetar, lo que es entender, como decimos acá, que en nuestro país, ni can ni guanascan, aquí y ahora. Los pueblos originarios tenemos que organizar en una visión, en la de la comunalidad, organizarnos para difundir la información, para que hasta en el rincón más alejado no se deje de expresar el sentir de la gente y lo que realmente quieren, lo que realmente se requiere, que se haga llegar a los dirigentes lo que sucede en cada una de las comunidades, que el bien común esté ahí, esté en el inicio de informarnos y saber informar, de que todos aquellos que se ocupan de vertir noticias que no son congruentes o que solamente benefician a unos cuantos, y sabemos hacia dónde se dirige eso, deje de suceder. Al final, la comunidad, el pueblo, los pueblos originarios que realmente queremos y deseamos salir adelante, vamos a estar en contra de cualquier imposición, de cualquier acto que margine, que siga lastimando y que siga negando el derecho de existir que hemos tenido desde tiempos ancestrales. Como dice una máxima en el derecho, lo primero que sucede es lo primero que vale. Y aquí tenemos que hacer valer nuestra existencia día a día, precisamente organizándonos en los diferentes pueblos para que en el momento de decidir veamos hacia un solo lugar, en la comunalidad. Y voy a repetir, mi corazón late a la izquierda. Es cuando. Muchas gracias, Álvaro, por esta magnífica exposición. Pasamos con la doctora Mirna. Las universidades han sido históricamente bastiones de la transformación. ¿Qué rol activo deben jugar hoy los académicos y los estudiantes para garantizar que la narrativa del país no sea secuestrada por monopolios mediáticos? Doctora Irma, ¿la tenemos por ahí? Bien,
Desde las universidades se requiere proteger el ecosistema mental de las audiencias. Creo que es algo que se tiene que generar, es una responsabilidad que tenemos como universidades. El periodismo del futuro no debe competir con el algoritmo más ruidoso. Hay que fortalecer muchos aspectos y ver también y analizar los contextos que se van generando, tener también explicaciones profundas que ayuden a la gente a entender su entorno y no a estresarla, porque a veces eso es lo que pasa. También a medida de que la inteligencia artificial inunde también el tema del Internet, que es algo que no hay que perder de vista, los contenidos masivos, clonados también, porque también se da el caso, el verdadero valor diferenciador de un joven universitario será analizar y valorar lo que la máquina no puede hacer. La empatía en una entrevista presencial, por ejemplo, la investigación de campo, el juicio ético que se tiene que generar, la sensibilización cultural para narrar, por ejemplo, historias locales. Eso, pues, es algo que tenemos que retomar. Las universidades ya no solo formamos profesionales, eso hay que entenderlo. Hoy tenemos la misión de educar a ciudadanos para que entiendan cómo los algoritmos pueden moldear lo que ven, lo que compran, incluso lo que piensan, devolviéndoles ahora el control de su propio criterio. Es algo que hay que fortalecer como universidades. Tenemos una gran responsabilidad histórica porque formamos ciudadanía crítica, libre y comprometida con la verdad. Los académicos y los estudiantes no pueden permanecer hoy como espectadores. Tenemos también que estar viendo qué es lo que pasa, qué es lo que se va generando. Y en ese sentido, pues tenemos que ir viendo, haciendo frente a esos intentos de manipular algunas narrativas nacionales que a veces se dan en algunos países desde intereses mediáticos, intereses económicos, en donde deben convertirse ya en voces activas que impulsen incluso el pensamiento reflexivo, el análisis profundo y el debate informado, pero para ello tenemos que impulsarlos, moverlos, a que lean, a que conozcan en dónde viven, quién los gobierna, qué pueden hacer para hacer solución. Eso es a lo que estamos encaminados, el ser solución a tantas situaciones que se viven hoy día. La defensa de la democracia considero que comienza en las aulas, pero también debe de trascender hacia las comunidades. No solo transformamos a los jóvenes, hoy transformamos también a los padres y también a las comunidades donde ellos están, donde ellos viven. Las universidades deben abrir esos espacios de diálogo, de fomentar también la participación social, de utilizar el conocimiento como una herramienta clave para combatir todas las desinformaciones que se dan. La investigación, la cultura, la educación son instrumentos poderosos para construir conciencia colectiva y fortalecer la participación ciudadana. Incluso el día de hoy hicimos una ceremonia de despedida para algunos alumnos de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo que se van a ir a Perú y que se van a ir también a Colombia. ¿Y qué van a hacer? Pues van a trabajar temas de investigación desde un acompañamiento académico, pero también dando respuesta y siendo solución a muchas situaciones que se viven en cada lugar. Así es que allá en Perú estarán alumnas que van a estar dando su parte desde su trinchera. Hoy más que nunca los jóvenes tienen esa oportunidad de transformar la realidad a través de la comunicación responsable, la organización social y sobre todo el compromiso que se debe de tener ético con su país, con la sociedad. Cuando la academia se vincula con el pueblo, considero que se convierte en un motor de transformación capaz de defender la pluralidad, la justicia social y la voluntad democrática de las y los ciudadanos. Eso vivimos desde Puebla, eso vivimos en México y sabemos que se tiene que hacer. Estamos con ese compromiso y entendemos esa responsabilidad histórica que se vive. Gracias. Muchas gracias, rectora. De verdad, qué magnífica reflexión. Pasamos con Damaris. Las élites locales suelen tener un respaldo financiero internacional. La pregunta es, ¿cuál debe ser el papel de la observancia internacional y de los organismos de integración latinoamericana para garantizar que se respeta la soberanía del pueblo en este momento crítico que vivimos?
Hace poco leía a un intelectual peruano, José Carlos Mariátegui, y justamente me parece muy importante que en el continente y los movimientos sociales retomemos de nuevo a Mariátegui, porque tiene una frase muy famosa que dice, ni calco ni copia, creación heroica. Y estamos en un momento en el que nosotros ya no podemos recurrir a las recetas pasadas, ni importadas de otros espacios de transformación o de otros países para construir nuestro propio modelo latinoamericano. Insistía en que el problema de Perú es muy importante que sí le pongamos la atención debida y el apoyo que merece, porque hay cosas que se van repitiendo, ¿no? O sea, la derecha tiene un manual, el imperio tiene un manual para aplicar en todo el continente. Y todos estos años que hemos vivido de golpes de Estado, de intervenciones, de masacres, de injerencia, pues ha sido financiado por Estados Unidos, ¿no? Cuando Donald Trump asume el poder, una de las primeras cosas que hace es quitar el financiamiento a la USAID, ¿no? Y después nos enteramos qué cantidad de organizaciones dependían de eso, qué cantidad de proyectos de investigación, de asociaciones civiles, con cara de pues proyectos comunitarios y de la sociedad civil, ¿no? Se hacían, pero en realidad pues eran proyectos muy focalizados a ciertos sectores de la población financiados por Estados Unidos. Es muy grave. Y bueno, ahora Donald Trump lo que sí hizo fue pues radicalizar todo un modelo político, ideológico y financiero que ya existía, pero que se dio cuenta que ya no era necesario financiar estas cosas, sino que ahora lo puede hacer descaradamente porque repito, no hemos sido capaces de ponerle un alto a ninguna de sus instituciones ni a ninguna de las cosas que se ha hecho en el continente y en el mundo, ¿no? Eh, Ahora es un imperio que está perdiendo guerras, ¿no? Específicamente, creo que lo de Irán ha sido un golpe muy fuerte para Estados Unidos, incluso a nivel interno les ha creado una desestabilización. Y yo insisto en que sí leamos y debatamos este documento de seguridad nacional, porque en el momento en que ellos se retiren de la guerra contra Irán, van a venir por la región y ya hicieron muy explícita su intención de invasión a Cuba. Eh, se está viendo muy fuerte el financiamiento que tienen en las elecciones en Colombia. Yo estuve como observadora internacional en las elecciones pasadas, que fueron las elecciones al Senado, y afortunadamente el presidente Petro se dio cuenta de la importancia que hay que ponerle al tema del fraude electoral, como nosotros lo hemos vivido en México, y es que lo que hace él muy inteligentemente, me parece un gran acierto, es que llama primero a la población a detectar esos mecanismos de fraude, pero también a la policía, a que pues, se dio, digamos, cierto mecanismo de recompensas y de ascensos a los mandos policíacos que detectaran operación de fraude y se hizo un desmontaje brutal. O sea, no tienen la cantidad, no tienen la idea de la cantidad de dinero que estaba entrando desde el extranjero al país para hacer fraude electoral en las elecciones primero parlamentarias y ahora se está viendo en las elecciones presidenciales. Hay una operación que incluso se ha instaurado de despliegue militar en el Ecuador, porque Ecuador pues tiene un parásito como presidente al servicio de Estados Unidos, que es Daniel Noboa, que igual recientemente pasaron por una consulta para una consulta nacional para que el pueblo votara si es que estaba a favor o no de tener bases militares gringas, porque recordemos que durante el gobierno de Rafael Correa estas pues se desterraron y bueno, este sujeto ha permitido otra vez, a pesar de que el pueblo votó en contra de las bases militares, este sujeto está permitiendo que haya ensayos militares pues para amenazar y bombardear Colombia. Ha sido un conflicto armado muy potente. Y en el caso del Perú, pues no lo necesita, ¿no? O sea, realmente tienen una élite política nefasta, muy servil a los Estados Unidos, que serían muy felices de que el peruano estuviera hablando inglés. De verdad, yo creo que
Mariátegui estaría aterrado. Y creo que justamente nuestro papel en estas visiones de observación internacional, pues es de difusión de lo que está pasando, de una constante denuncia, pero yo insisto en que si no logramos rebasar estos organismos internacionales, que no le logran poner alto a los fraudes electorales que vienen de la derecha, pues creo que poco vamos a avanzar, pero sí creemos mucho también en que hay que fortalecer el intercambio y la organización internacional, que es sumamente importante en estos tiempos, ¿no? Que la organización se dé desde los medios de comunicación, porque esto permite democratizar la información y justamente pues hacer una campaña de contrahegemonía a estos medios internacionales que financia el imperio y que nos han pintado a todo lo que huele a derechos sociales como comunismo, ¿no? Eh, pero también en el sentido de la militancia política, que hagamos cooperación entre militantes, pero también empujar a que esta cooperación exista entre gobiernos, entre organizaciones y movimientos sociales, y que no le quitemos pues la importancia revolucionaria y de verdadero sujeto histórico que están teniendo las organizaciones y movimientos, porque aunque llegue un presidente de derecha a Perú, aunque logre prosperar el fraude electoral, lo que no se puede permitir en el Perú es que se quede en la desmovilización, sino yo insisto en que sí hay que ser muy conscientes de la coyuntura que estamos viviendo como región, que Bolivia está sirviendo como un ejemplo de resistencia y que esa resistencia va a crecer y se tiene que multiplicar y que sobre todo el diálogo Perú-Bolivia, Colombia-Ecuador es sumamente importante porque lo que se viene es brutal, es brutal. Entonces, tenemos mucha confianza en la movilización y en la organización popular y pues más que nada decir que deseamos que sea una jornada exitosa. Yo sé que va a ser complicada en el Perú, pero necesitamos que este domingo pues triunfe la izquierda. Muchas gracias, licenciado Damaris, por esta gran reflexión. Y entramos a la conclusión de este foro. Les pido una reflexión final muy concreta. Cada uno de nuestros panelistas tendrá 3 minutos, independientemente de los resultados inmediatos de esta contienda. La pregunta será, ¿cuál es el cambio estructural más urgente que Perú debe enfrentar al día siguiente de las elecciones para sanar la fractura social? Tienen 3 minutos cada uno y empezará Álvaro Bisuet, después la doctora Mirna Totkin y luego Damaris Hoyos y al final cerramos con el padre. Primero que nada, pues agradecer la oportunidad de poder expresar desde el sentimiento de los pueblos originarios de México lo que queremos para los hermanos del Perú, que son nuestro reflejo allá. Dos naciones pluriétnicas, llenas de riqueza ancestral, llenas de tantos tesoros. Y en alguna ocasión quiero hacer esta mención, como posiblemente les pasó allá a ustedes. El tesoro no era oro, el tesoro era conocimiento. Y basándonos en eso, yo lo que quiero es que recuperemos ese conocimiento ancestral, esas ganas de ser y existir que siempre hemos tenido y que las permeamos en esta jornada electoral, en esta segunda vuelta, con la visión de que queremos un mejor lugar para todos. Vuelvo a repetir, un tequio coatequí para el Perú, un bien de todos y para todos. Que sea de gran éxito y convoco a los hermanos a que hagan su labor, que sumen, que miren, que recuerden, que la memoria histórica no quede en el pasado, sino que la hagan presente día a día, para que no se repitan los errores, para que no se repitan los fraudes, para que tomen por primera vez, tal vez, en un momento histórico, el destino en sus manos. La Socamati igual mía, mi agradecido. La Socamati Centro Yolo, agradecidos del fondo de mi corazón. Muchas gracias, Álvaro, por el cierre. Doctora Mirna, por favor.
Agradezco la oportunidad de este foro porque esto nos retroalimenta y nos ayuda a tener perspectivas diferentes. Desde la educación, el cambio estructural más urgente que Perú necesita después de las elecciones es cerrar las brechas de desigualdad en el acceso de conocimiento y formar ciudadanía con conciencia crítica y sentido social. Lo dijo muy bien el compañero, somos países hermanos. Y la sociedad fracturada, hay que decirlo, difícilmente puede reconciliarse si millones de jóvenes crecen sin oportunidades educativas dignas. Por ello, la educación debe convertirse en el gran punto de encuentro nacional porque no solo transforma economías, aquí hablamos de que reconstruye el tejido social, fomenta el diálogo y también fortalece la democracia, y eso hay que considerarlo. Perú necesita una educación que enseñe a pensar y no únicamente a memorizar. Una educación que forme jóvenes capaces de analizar información, de respetar las diferencias y sobre todo de participar activamente en la vida pública de manera responsable. Las universidades y las escuelas deben considerarse y consolidarse como espacios donde se aprenda a debatir con argumentos, a escuchar distintas perspectivas y a construir soluciones colectivas para el país. Invertir en educación es invertir en paz social. Cuando un Estado garantiza oportunidades educativas equitativas, combate la exclusión, reduce la polarización y devuelve esperanza a las nuevas generaciones. Y precisamente ahí es donde comienza verdaderamente la reconciliación de una nación. Estamos pendientes, siendo también observadores electorales y también siendo analistas en todos estos procesos. Somos hoy agentes de cambio y esa es la invitación, a seguir desde nuestras trincheras fomentando esa pasión que a nosotros nos une y nos reconoce como factores de hacer cambios en todos los aspectos. Gracias. Muchas gracias por esas hermosas palabras, rectora. Y cerramos igual con Damaris Hoyos y el padre. Adelante, Damaris. Yo diría que mucha unidad, porque miren ustedes, yo soy muy consciente de la diversidad de la izquierda en Perú, de la diversidad de organizaciones, movimientos y partidos que tiene la izquierda. Pero en este momento el enemigo se ha mostrado mucho más feroz insisto, el enemigo es Estados Unidos, es el imperio y esta élite japonesa que pretende apoderarse del país de nuevo, pues es totalmente arrastrada y servil a ellos, no van a tener empacho en entregarle el país a Estados Unidos. Y lo primero es que sí se necesita mucha unidad al interior, ya después vendrán nuestros debates como izquierdas en torno hacia dónde debe de orientarse el gobierno popular. Y eso, lo primero es unidad interior, lo segundo es unidad hacia el exterior. Se necesita mucho diálogo con el resto de movimientos populares con los que Perú hace frontera. Yo insistiría mucho en el tema de sí dialogar, pero constantemente casi que de hermanos con los bolivianos, con los brasileños y con los colombianos principalmente, aunque no los Ecuador también empieza a tener un proceso muy interesante, la organización campesina indígena, y yo diría que es importante para blindarnos como región. Es importante la unidad hacia lo interno y hacia lo externo, porque si no nos organizamos y no tenemos unidad, los movimientos indígenas, campesinos, populares, vendrán a agarrarnos a todos nosotros en lo separado y no nos podemos permitir eso. Entonces, yo creo que no se desilusionen, que la lucha continúa, que tenemos grandes posibilidades de triunfar y que si en Vietnam pudieron derrotar a los gringos y no con un superarmamento, lo podemos hacer nosotros perfectamente. Así que, pues eso, nutrir el espíritu de lucha y no dejarnos vencer. Gracias por el espacio. Ánimo, Muchas gracias. compañeros de Perú. Muchas gracias a ti, Damaris, por este magnífico cierre. Y finalmente pasamos con el padre. Pásala, por favor, padre, ya para cerrar. ¿Se me escucha? Adelante, padre, lo escuchamos fuerte y claro. Qué bueno poder tener este espacio y agradezco al foro
desde lo más profundo de mi corazón, y creo que también es el agradecimiento de toda nuestra patria, de toda nuestra nación, que si bien podemos tener diferencias, hay algo en lo que tenemos que estar unidos, recogiendo lo que dice Damaris, que es frente al enemigo, todos unidos. Y el enemigo es la bestia económica. Hay que decirlo claro. Es decir, yo puedo desenfocar la atención en cualquier otra cosa, pero si no vamos al sistema económico, nada cambia. Un diseño está diseñado para perpetuarse. Y esto es lo que hace que la oligarquía, que la prensa hegemónica y que las corporaciones se sostengan. Por eso creo que lo primero que hay que hacer, recogiendo lo que dice Damaris, la unidad, recogiendo lo que dice la rectora, la educación, la salud, lo que acaba de decir nuestro hermano Luján, es decir, hay que atacar y tomar el toro por las astas, por así decirlo, y creo que este es el momento en donde, primero, devolverle el poder al pueblo peruano para que a través de un referéndum él pueda elegir y decidir si quiere o no una nueva regla de juego. Segundo, si quiere o no un nuevo sistema económico, donde no hayan cuatro bancos que manden, sino 80, 100, 200, los que quiera el pueblo. Tercero, creo que la educación va de la mano directamente con la alimentación, porque si no, el niño que no come desde la gestación de su madre, con el hierro, con el ácido fólico, está condenado a tener no solo anemia, sino la incapacidad de entender lo que lee. Y por último, no hay verdadera justicia social si no se garantiza la vivienda y la salud. Yo creo que estos son los grandes retos que tenemos y estoy seguro que con la ayuda de Dios y con la ayuda de nuestra Madre la Virgen de Guadalupe, y para los que no creen y para los que no son religiosos, la ayuda de la fuerza altísima o de la energía, el Perú va a entronizar su cambio y va a empezar a refundar su república. Un fuerte abrazo. Dios los siga bendiciendo y gracias por estar ahí, México. Gracias por estar Latinoamérica, al mundo entero con el Perú. Muchísimas gracias por ese magnífico cierre, padre. La democracia se fortalece cuando se contrastan ideas y se analiza el contexto más allá del ruido mediático. Agradecemos profundamente al padre Basalar, a Álvaro Bisuet y a la doctora Mirna Topki, así como a Damaris Hoyos. A nuestra audiencia, los invitamos a compartir este foro para elevar el nivel del debate político en América Latina. A nombre de las redacciones de Círculo Político MX, Oxígeno Puro, El Liberal y El Horizonte, soy Miguel Cantero y hasta la próxima edición. Solo me queda cerrar con decir que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras, como dijo José Martín. Fuerte abrazo para todos.